Bien, pues vamos a empezar con las parábolas ahora. Son las siguientes funciones que tocan. Las parábolas, también llamadas en algunos libros funciones cuadráticas, y se llaman cuadráticas porque la x está elevada a 2, o hay una x que está elevada a 2. Cuando veamos y igual a algo con x al cuadrado, vamos a saber ya automáticamente que esto es una parábola. Si os acordáis, todas las rectas, funciones lineales, funciones afines, etc., la x estaba elevada a 1, era un polinomio de grado 1. Bueno, pues todas las funciones cuadráticas tienen esta pinta, es algo por x al cuadrado más algo por x más algo, y se pintan así, o algo parecido a esto, ¿no? Y esto es una parábola, por eso se llaman parábolas. Las parábolas tienen una serie de cosas que hay que saber interesantes, que son, primero, que son simétricas. Si os acordáis de la simetría, es un ejercicio, es un tema que vimos en la parte teórica, no sé ahora el punto que era, pero era sobre la simetría par e impar. Las parábolas tenían simetría par en principio. Porque si os fijáis, son simétricas con respecto al eje Y. Es decir, esta rama y esta, si dobláramos por aquí, se superpondrían. Eso es simetría par. Entonces, lo que van a tener, si son simétricas, es un eje de simetría. Os he puesto la parábola centrada en el eje Y, pero esto no es así siempre. La parábola puede estar donde sea, pero siempre va a tener un eje de simetría. Bueno, pues ese eje de simetría lo vamos a querer calcular y saber dónde está, porque como es simétrica con respecto a él, es muy útil, porque si sabemos un punto a la derecha del eje de simetría, al ser simétrica, sabemos también el punto que está a la izquierda, porque está a la misma distancia. Eso nos interesa y eso se puede calcular muy fácil en las parábolas. Por suerte hay una formulita, para los que les gusten las formulitas, que es esta de aquí, que me dice dónde está esto de aquí, que se llama x sub v o x del vértice, porque lo otro interesante que tienen las parábolas es el vértice. Esto de aquí, esta punta o pico de la parábola se llama vértice. Y es interesante porque el vértice siempre está en el eje de simetría, como es evidente. Entonces, si sacamos esta x del vértice, estamos diciendo a qué altura del eje x está colocada la parábola, o sea, a qué altura del eje X está el eje de simetría. Entonces, el eje de simetría es exactamente, o pasa por X del vértice. Así que con esta fórmula vamos a sacar dónde va a estar el vértice, a qué altura de la X, y cuál es el eje de simetría. De hecho, con esta X del vértice, solo hay que sustituirla en la ecuación de la parábola, esto es la expresión algebraica, para despejar la Y, que vamos a llamar Y sub V, es decir, Y del vértice, para calcular este punto de aquí. Ese punto es el vértice y tiene coordenadas XV y V, como no puede ser de otra forma, porque son las coordenadas del vértice. Entonces, esto es imprescindible en las parábolas y fijaos qué fácil es esta fórmula, es menos B partido por 2A. ¿Qué es B y qué es A? Pues es esta B y esta A. Esto, los ejercicios van a ser números, es decir, la A va a ser un número, la B va a ser un número, la C va a ser un número. Algunas veces esos números son cero, es decir, no están, no hay que asustarse, no vais a tener siempre parábolas con todas las letras, pero sea cual sea la parábola, si miramos y vemos y conseguimos detectar cuál es A, cuál es B y cuál es C, usando solo A y B, ya podría saber a qué altura está el vértice. Por ejemplo, ¿cuál no va a ser nunca cero en una parábola? La A no puede ser 0, porque si la A es 0, entonces no es una parábola, porque 0 por x al cuadrado da 0, y no tendríamos x al cuadrado, y la parábola es una función cuadrática. Entonces, vamos a buscar la A y la B, lo primero en los ejercicios, para poder calcular x sub v, x del vértice. Con eso vamos a saber dónde está el eje de simetría, y así vamos a poder centrar la parábola. ¿Cómo se representa una parábola entonces? Se representa con el eje de simetría, con el vértice y con los cortes del eje X. ¿Cómo se sacan los cortes del eje X? Que son estos que os he pintado ahí, esos cortes. Pues muy fácil. Como ya sabéis de la teoría, de las rectas, etc., los cortes con el eje X de una función siempre se sacan haciendo cero la variable Y. Si la Y es cero, salen los cortes con X. Bien, pues imaginaos ahora que esto, que es la parábola, yo digo que Y es cero. Saldría esto de aquí. Todo esto igual a 0. Así que sería ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Esto de aquí todo el mundo lo reconoce y le encanta a todo el mundo porque esto es una ecuación de segundo grado completa.
Y de hecho, de estas letras sale la formulita que vosotros conocéis para sacar las soluciones de la ecuación de segundo grado, que son esta de aquí. Menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c partido de 2 por a. La archiconocida y famosísima fórmula de la ecuación de segundo grado no es otra cosa que lo que nos hace falta para sacar los cortes de la parábola con el eje x. Porque si la y es 0, estamos diciendo cuáles son las x, es decir, dónde corto al eje x. Luego, si con esta fórmula despejamos la x, es decir, resolvemos la ecuación, ya sabemos este corte y este corte. En principio van a ser dos. Si es un corte solo, si nos sale solo una solución, acordaos de las ecuaciones, a veces salían en las de segundo grado una solución doble, es decir, dos veces la misma. Lo que está pasando es que la parábola está apoyada sobre el eje x, pero no está cortándolo. Sería algo así. Pero esto es un caso especial, ¿eh? En el que se apoya sobre el eje x, luego este es el único corte que tiene. En general va a tener dos, y si no lo toca, porque podría quedarse la parábola por aquí arriba o por aquí abajo, entonces no tendría cortes y os saldría que esto no tiene solución. Esto puede pasar también. ¿Y qué más nos falta por decir antes de empezar con los ejercicios de la parábola? Pues que la parábola, como veis en este dibujo, no siempre va a tener las ramas hacia arriba, no siempre va a ser con este dibujo. A veces vais a tener algo así. Las ramas van hacia abajo y el vértice va hacia arriba. Esto es lo que yo normalmente en las clases siempre digo que es una parábola contenta, porque parece una sonrisa, o triste, ¿no? Porque parece que está con una cara triste. Simplemente es para que os acordéis, tengáis en cuenta que a veces las parábolas no van hacia arriba, sino que van hacia abajo. ¿Y cómo sé eso antes de empezar el ejercicio? Muy fácil. Eso nos lo dice el signo de la letra A, es decir, del número que multiplica a la x al cuadrado. Si el número que multiplica a la x al cuadrado es positivo, si a es mayor que 0, entonces la parábola es contenta, feliz, alegre, tiene esta cara, ¿no? Sonríe. Y si es negativa, sale hacia abajo, es decir, es triste, entre comillas. Esto lo vamos a poner aquí para resumirlo, sería, si a es mayor que 0, entonces la parábola es así, y si a es menor que 0, entonces la parábola es así. Esto es interesante acordarse para los ejercicios. Entonces, ¿qué hay que acordarse? ¿Qué hay que conocer? ¿Qué hay que saber para ahora resolver los ejercicios? Esto de aquí, es decir, cómo se saca el eje de simetría o el vértice, la fórmula de la parábola, aunque eso lo tenemos claro, la fórmula de la ecuación de segundo grado para poder sacar las soluciones y los cortes con el eje x, y en principio nada más. Una vez que sepamos dónde está el vértice, cuál es el eje de simetría, cuáles son los cortes, y si es contenta o triste, ¿no? Si está hacia arriba o hacia abajo, tenemos todo para calcular cualquier cosa que nos pidan de parábolas.